realidad del drenaje pluvial en Santo Domingo. ¿Cuándo, señores, pasaremos de la promesa a la acción? Otro año donde los dominicanos estamos con el trauma de las tragedias por inundaciones que hemos experimentado en los últimos tiempos. Una ciudad que se inunda, con promesas para resolver este problema y una realidad de un drenaje pluvial al que las autoridades no afrontan con una solución, porque tal vez es una obra que cuesta mucho y poco se ve. Nosotros consultamos a varios expertos en diferentes áreas relacionadas a este tema, porque la verdad es que no es necesario esperar la desgracia para buscar las soluciones. Pero parece que no aprendemos de las experiencias pasadas, porque esta entrevista la hicimos hace varios meses y hoy sigue teniendo la misma vigencia con el tema de Melissa que recién afrontamos. Por eso vamos a volver a refrescar este panel, porque es necesario que ya de una vez y por todas se busquen soluciones para un drenaje pluvial que ha colapsado. Bueno, pues vamos con la primera pregunta. A juzgar por lo que vimos en noviembre del año 2022 y 2023, hemos tenido un aumento en la intensidad y frecuencia de las lluvias, lo que tuvo como consecuencias múltiples tragedias. ¿Se puede seguir esperando ese tipo de fenómenos a lo largo del tiempo? Fíjate, Odalis, esos eventos, tanto el del 4 de noviembre del 2022, como el 18 de noviembre del 2023, fueron unos eventos que se manifestaron de forma muy focalizada en el área del Gran Santo Domingo. O sea, aunque generaron acumulados de lluvia, sobre todo el del 2023 en otras regiones del país, pero los mayores acumulados fueron aquí en el Gran Santo Domingo y sobre todo en el Distrito Nacional. Entonces, sí, nosotros podemos esperar que en otro momento se pueden presentar eventos similares. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque la situación que estamos viviendo en los últimos años, nos hemos dado cuenta que cada vez tenemos eventos de lluvias torrenciales más frecuentes. Y nosotros no solamente hemos tenido estos noviembre aquí en el Gran Santo Domingo, debemos recordar que, por ejemplo, en el 2007 tuvimos esa tormenta Noel que también dejó acumulados extraordinarios de lluvia en el suroeste del país, y que en el 2016 en el norte del país se registraron unas lluvias torrenciales producto de sistemas frontales que afectaron el norte y el noreste del territorio nacional. Entonces, está la gente más enfocada en estos eventos que ocurrieron en el 2022 y el 2023, porque fue aquí en el Gran Santo Domingo donde más del 40% de la población reside. Entonces, como se vio afectada de esa forma esa gran cantidad de personas producto de las lluvias torrenciales, pues las personas han quedado muy marcadas con la situación y desde luego en todos los escenarios nos preguntan, ¿se puede repetir lo que ocurrió en el 2022 y lo que ocurrió en el 2023? Y en todos los escenarios les señalamos que sí, que ya esas nubes tormentosas, que son las que generan esos acumulados extraordinarios, están muy presentes. Están presentes cuando tenemos activas ondas tropicales, o cuando tenemos un ciclón tropical, o incluso una vaguada. Y esos fenómenos, de manera recurrente, inciden sobre el territorio nacional. O sea que sí que podemos tener otra situación similar, no necesariamente en noviembre. Desde el expertise de cada uno, respóndanme, ¿por qué se inunda Santo Domingo? Mire, hay una realidad. La ciudad se ha ido impermeabilizando
la ciudad tenía un sistema natural de drenaje, pero ese sistema, a medida que se ha ido desarrollando la ciudad, muchas de esas concavidades, lagunas, cañadas se han ido tapando y obviamente la infraestructura que hemos creado para sustituir y para responder al reto no es suficiente cuando hay altos volúmenes de agua, inclusive cuando no son tan altos los volúmenes de agua y los sistemas que tenemos, o por falta de mantenimiento o porque son insuficientes, no drenan el agua en el tiempo requerido, en un corto plazo, para que las calles, las aceras, los lugares puedan funcionar para la movilidad y tránsito de la gente. Bueno, tendría que dividir tu pregunta en dos. Una es, ¿por qué se inunda ahora Santo Domingo? ¿Y por qué se ha venido inundando durante muchas décadas? Son dos situaciones diferentes. La de por qué se inunda ahora hay que agregar al tema de la falta de un sistema de drenaje pluvial existente, hay que agregar que estamos en un proceso de lluvias muy intensas debido a un tema que es incluso muy difícil para nosotros para controlar y ante el cual simplemente podemos ser resilientes, que es el cambio climático. Pero la ciudad de Santo Domingo ha venido sufriendo de un tema de inundaciones de sus calles que es histórico, ¿no? O sea, durante décadas se ha sido bastante negligente en ir construyendo un sistema de drenaje pluvial eficiente que haya podido articularse en las diferentes épocas que se ha venido haciendo. Si tú te das cuenta, las áreas de la ciudad más empobrecidas, dígase las villas, Villa Juana, villas agrícolas, Villa Francisca, tienen drenaje pluvial y son precisamente las más ricas, el polígono central, las áreas que son post el 1970, las que no tienen drenaje pluvial. Por tanto, el problema del drenaje pluvial no es un problema de ahora, es un problema que viene de negligencia en décadas, en continuar la estructura de infraestructura pluvial de la ciudad de Santo Domingo, que no debería ocurrir porque nosotros tenemos una gran ventaja como ciudad y es que nuestras ciudades son capas geológicas que bajan hacia el mar. Por tanto, el drenaje de la ciudad por naturaleza se dirige hacia el mar, además de que el sistema poroso del suelo que tenemos permite que el agua percole con facilidad. Por tanto, las condiciones naturales de la ciudad de Santo Domingo deberían ser ideales. Ahora, la respuesta artificial que damos los humanos y que ha dado nuestros gobernantes ante la ciudad no ha permitido que este sistema natural funcione para beneficio de los que vivimos en la ciudad de Santo Domingo. Bueno, fíjate, lo primero es, hay que entender lo que son lluvias torrenciales. No es lo mismo tener 200 milímetros de lluvia en 24 horas de manera espaciada que tener 200 milímetros de lluvia en 3 o 4 horas. O sea, eso es lo que denomina lluvias torrenciales. Esas lluvias tan intensas en corto periodo de tiempo. ¿Y qué ocurre? Que los drenajes no están en capacidad de absorber un acumulado de lluvia que se genere en tan corto periodo de tiempo. Si nos preguntamos qué ha pasado en otros países que hemos visto inundaciones similares, incluso países del primer mundo que tienen unos drenajes modernos, ocurre la misma situación. ¿Por qué? Porque los drenajes no están diseñados o habría que construirlo de manera para periodos, para lluvias que se generan cada 100 años, cada 150 años, pero que actualmente lo estamos observando con más
frecuencia. ¿Se puede decir entonces que el Estado no planifica, que estamos frente a un Estado reactivo, que sale al frente cuando vienen las tragedias, pero no las previene? Porque aunque el presidente habló de un plan de prevención y acción, fue más un plan de asistencia social que de trabajos para evitar las inundaciones de la ciudad. Eso es lo que se pudo percibir a través de las informaciones que se publicaron en los medios de prensa hace algunos meses atrás. Seríamos muy injustos si dijéramos que el Estado no planifica. Muy injustos. ¿Por qué? Primero te expliqué al principio que el tema del drenaje pluvial ha venido a partir de no dar seguimiento a una infraestructura que existía en un momento de la historia y que se dejó de darle continuidad. Por tanto, hubo un momento en que el Estado entendía la respuesta que debía dar al tema de la pluvialidad de la ciudad, o sea, de la percolación del agua de la ciudad, que a eso se refiere lo pluvial. Recuerden, no estamos hablando aquí de lo sanitario ni el abastecimiento de agua, sino la manera en que el agua de lluvia se dispone de ella, y se dispone del agua de lluvia de diferentes formas. Una es llevándolo a sistemas de tuberías debajo de las calles que lleguen a algún sitio y el agua se dispone de ella, ya sea por tratamiento o por llevarla al subsuelo. Pero también hay otras formas de evacuar esta agua de lluvia, que son los parques, las áreas verdes, porque la naturaleza permite que el agua llegue a esta superficie, que son como una esponja, reciban el agua y se vaya. No todo el agua tiene que llevar a una tubería, ¿verdad? Bueno, pues después de los 70, estos sistemas que eran normativos, o sea, se entendía que tenía que ocurrir, se dejó de hacer porque se empezaron a hacer desarrollos privados en la ciudad de Santo Domingo y no se le daba el seguimiento que debía de dársele en términos de la responsabilidad de la autoridad de obligar a estos sistemas de drenaje pluvial. Y lo mismo sigue ocurriendo con muchas nuevas edificaciones. Se empiezan a construir edificaciones y más edificaciones y más edificaciones, y lo que estamos haciendo es encementar la ciudad y por tanto todas esas aguas de lluvia no encuentran a dónde ir. ¿Es entonces complejo que se asuma resolver el problema del drenaje pluvial? Lo es. Precisamente por la negligencia en dar seguimiento a los planes ha hecho que nosotros entendamos que la solución del drenaje pluvial de la ciudad es la solución que existía cuando estos desarrollos privados se hicieron. Te voy a poner el ejemplo de Naco, Piantini, Evaristo Morales. Fueron sectores de la ciudad que se diseñó para viviendas unifamiliares, porque fue un proyecto privado que vendió casas, ¿no? Y esas casas y esas calles fueron diseñadas por un profesional del área hidrosanitaria para que esa cantidad de agua llegara a una esquina. En una esquina hay algo que es un invernal, probablemente ustedes lo ven, y ese invernal, el agua cae en ese invernal, va a un filtrante que lo tira en el subsuelo. Pero eso era cuando eran edificaciones de un solo nivel, casas con mucho patio, que cuando llueve, esa agua en el mismo patio de la casa percolaba. Ahora no. Esas viviendas se han convertido en torres de 10, 20, 30 pisos. No se han tomado, el sector privado no ha asumido la responsabilidad de que si usted está construyendo una torre de 30 pisos en un sector donde no hay drenaje pluvial, usted mismo debe de proveer dentro de su mismo lote, disponer de esas aguas y así las siguen tirando al sistema normal, ¿verdad? Entonces, por tanto, la ciudad se inunda y la ciudad se venga de esos mismos desarrolladores porque entonces le inunda los sótanos. Lo cual a mí me alegra muchísimo cuando ocurre, porque es la venganza de la ciudad y la venganza del planificador, tú sabes, de que mira, te lo dije, ¿no? Y aún así lo siguen haciendo, ¿verdad? Porque ahí es que debemos de ir, ¿no? Ahora, lo que deberían de asumir los desarrolladores, lo que debería asumir el Estado es la responsabilidad que tienen los desarrolladores de que si usted fue a hacer una edificación de 30 pisos en un sector que usted sabe que no tiene drenaje pluvial, que no tiene drenaje sanitario, usted como responsable de las personas que usted le está vendiendo ese apartamento, usted debería ser responsable también de resolver los problemas inherentes a la ciudad y al sector donde usted está construyendo, y no se hace.
¿Y a quién le compete hacer algo para que Santo Domingo no se inunde ante cualquier aguacero? ¿Y qué tendría que hacerse para que esto no ocurra? Mira, Odali, la tarea principal, la institución responsable es el ayuntamiento, lo que no quiere decir que solo son tareas del ayuntamiento, porque hay temas que tienen que ver con obra pública, hay tareas que tienen que ver con la CAS, y hay un tema de regulación, de comportamiento ciudadano, hay un conjunto de factores que intervienen para el desenvolvimiento del movimiento de las aguas en cualquier ciudad. Y por eso digo de normativa, porque desde el contén, que lo usamos y que muchas torres lo tapan, dejan una rejilla y el agua, en vez de tomar el contén, se le entra al soterrado de la torre. Ya ahí tenemos un problema de uso de infraestructura y de norma. A veces, si los volúmenes de agua son tan superiores, porque estamos viviendo una etapa diferente, las normativas tienen que revisarse porque la infraestructura hay que adecuarla a los nuevos retos, porque estamos viendo inundaciones en España, estamos viendo inundaciones en diversos lugares del mundo. De modo que las inundaciones representan un reto y representan la necesidad de tener un sistema que permita ir haciendo las adecuaciones y las inversiones y las correcciones que se requieren en una sociedad. Por eso, para poner un ejemplo muy concreto, el túnel de la Núñez de Cáceres, que es la infraestructura de drenaje más importante que hay hoy en la ciudad de Santo Domingo, costó $50 millones en aquella época. Pongamos que hoy anda por los 150, $200 millones. Una infraestructura probablemente de esa característica con la extensión que se requiere para hacerlo en la Winston Churchill o en la Lincoln, en la dirección norte-sur, para aprovechar el desagüe natural que tenemos, que es el Mar Caribe que tenemos ahí, y otra infraestructura de interconexión que se requieren desarrollar, y todo el sistema de limpieza, de adecuaciones, de quitar este sobreasfalto que tenemos en muchos sitios. Por eso hemos dicho que aquí tiene que haber un plan integral respecto al drenaje, para también aprovechar el desarrollo de la misma línea del metro, porque, digamos, hacer movimiento de tierra tiene un costo, y cuando se desarrolla para hacer una infraestructura como el metro en unos puntos, hay que aprovecharla para dejar también instalado un sistema de drenaje de calidad. Por eso, en su momento planteamos que aprovecháramos el IPI, que ya lo teníamos, para que se convirtiera en la herramienta económica que requiere el cuidado del tema de las inundaciones, porque como lo estamos viendo a nivel internacional, esto no es un tema casual, es un tema del cambio del clima que vino a quedarse con nosotros, y que las ciudades como la nuestra es doble el problema por el tema mismo de la falta de una infraestructura apropiada. Pero ¿por qué no pasamos de la promesa a la acción? No hay recursos, no hay voluntad, no se prioriza en la solución. Sí hay, yo creo que hay preocupación. En cada reunión que yo veo que están los alcaldes, que están las autoridades, se habla mucho del drenaje pluvial. Hace poco hubo un consejo de gobierno y los alcaldes, fue en San Cristóbal, y el alcalde de San Cristóbal estaba diciendo, mira, necesitamos resolver el problema del drenaje pluvial aquí en San Cristóbal. Me consta que en el Distrito Nacional hay una preocupación por la alcaldía de resolver temas de drenaje pluvial. Me consta, porque he hablado con el alcalde de Santo Domingo Este, que él tiene una preocupación por esto. El problema está en que las alcaldías, que son quien tienen que resolver este problema, porque es un problema de orden público y de orden espacial, no tienen los recursos para una inversión tan grande como es la de resolver el tema del drenaje pluvial. Por tanto, necesitan el acompañamiento del gobierno central, ¿no? Y el acompañamiento del gobierno central también es complejo, porque como te dije, ahora mismo no es tanto un problema de ingeniería, no es que empecemos a poner tubos en todas las esquinas. Los tubos no van a ser suficientes porque las lluvias cada vez van a ser más peores, te lo dije al principio. El tema no es la negligencia histórica de la ciudad de Santo Domingo, es que ahora estamos recibiendo todavía más lluvias de lo que es capaz de resistir incluso los sistemas pluviales que tenemos. Por tanto, ¿qué necesitamos? Necesitamos más parques, necesitamos más espacios abiertos, necesitamos más lugares por donde las aguas naturalmente pueden drenar al subsuelo, y eso implica comprar, implica invertir. Tú tienes que comprar terrenos grandes en la ciudad de Santo Domingo
para garantizar que haya esa permeabilidad del suelo. Y eso implica mucho dinero que las alcaldías no están en capacidad de asumir. Por tanto, el financiamiento de esto es un tema de discusión y muy importante. Ahora, como te dije anteriormente, hay un tema de responsabilidad de los que saben que están causando el problema y no quieren asumir el problema porque quieren dejárselo al gobierno. Son aquellos que se están enriqueciendo, construyendo todos estos desarrollos inmobiliarios que venden carísimo. Ustedes saben el metro cuadrado a que usted le están vendiendo un apartamento en el Polígono Central. Es a 2.000 metros, $2.000 el metro cuadrado. Y esas personas no son capaces de resolver el problema en su solar porque se lo quieren dejar al Estado a que lo resuelva. Y yo creo que ahí es que tenemos que tener mucha responsabilidad. No es solamente el Estado tiene que tener una responsabilidad incluso en de obligar a estos desarrolladores a que lo hagan. Pero también está el tema de la propia responsabilidad del que vende. Yo te estoy vendiendo una vivienda, pero no solamente te estoy vendiendo donde vives, te estoy vendiendo un entorno. Y no te venden el entorno. Mira, nadie puede controlar el comportamiento del clima en su totalidad. Siempre hay que tomar la mejor medida preventiva, pero respecto a eso, yo creo que por muchos años aquí hubo la idea de que invertir en el subsuelo no se veía y que se preferían hacer las obras que tuvieran en superficie. Yo creo, siempre lo he dicho, que la cultura del metro cambió esa dinámica y demostró que el subsuelo es también un espacio para transporte de personas. Ya teníamos transporte de agua, de electricidad, y es el momento que la sociedad dominicana tenga ya una inversión continua, organice un sistema alrededor del drenaje, como tiene el agua, como tiene la electricidad, como tiene la telefónica, como tiene el transporte. Este es un servicio que está obligado toda la sociedad y ciudades del mundo que llegan al nivel nuestro. Entre más lo pospongamos, más vulnerable hacemos la ciudad y volvemos otra vez a hablar del mismo tema. Tengo entendido que el gobierno lo colocó en el presupuesto, pero yo creo que debemos ir más allá. Yo creo nosotros mismos recogimos más de 300,000 firmas, la llevamos al Congreso. La Cámara de Diputados creó una comisión para el proyecto de ley de generar un sistema integral del manejo del drenaje en la ciudad de Santo Domingo, y esperamos que este instrumento, que entre otros que puedan tenerse, sirva para que pasemos de la palabra a los hechos. ¿Y qué podemos esperar como país si estamos expuestos a un cambio climático, unos acumulados de agua que antes tardaban unos 100 años y ahora son más frecuentes, con lluvias más torrenciales? Y si no se ha solucionado el problema del drenaje pluvial, ¿qué esperamos entonces? ¿Qué podemos esperar? Mira, las autoridades tienen que tomar medidas preventivas y en algunos casos drásticas, cierre de calles donde hay inundaciones, porque ya hemos visto la situación que se genera en esos puntos, una campaña preventiva, brigada en esos puntos para recoger los residuos previo a que tapen la rejilla de los invernales, y mantener esa brigada permanentemente, que también cuidando a estos ciudadanos que se dedican a la labor de prevención y de mantenimiento en esos puntos, en todos los sentidos que se requieren, porque si tenemos que poner a operar los sistemas, porque nos dimos cuenta en la última jornada, en la laguna de la urbanización Fernández, en la Winston Churchill, que las propias autoridades se vieron expuestas inclusive a sufrir una desgracia. Entonces, porque hay que tomar la medida de que en esos puntos tan críticos la gente no pueda pasar una vez se genera ya un volumen de agua que se considera va a generar inundaciones, y hay un levantamiento de los puntos críticos de la ciudad. Yo creo que tenemos que actuar en esta primera etapa con un sentido preventivo y un sentido proactivo de cuidar a la gente en esos lugares. Más allá, mantener la demanda ciudadana de mi firma por el drenaje, la necesidad de que el drenaje no es un lujo, no es el costo que pueda tener en un momento dado, es que hoy, viviendo en medio del cambio climático, lo estamos viendo en Valencia, lo estamos viendo en otras ciudades norteamericanas, la única manera es combinar la creación de sistemas integrales del manejo de estos volúmenes de agua.
no es que te puede esperar, es que ¿qué te está pasando ahora? ¿Qué pasaron en los últimos 2 noviembres? Nosotros en los últimos noviembre le dolió a todo el mundo porque todo el mundo empezó a ver estos sótanos de estas torres inundadas con estos carros carísimos, y como aquí sufrimos los carros más que las personas, sufrimos más a los carros que a las personas. De repente veíamos, oh, increíble, se inundó este sótano y estaba este Mercedes debajo del agua, y para nosotros eso era la gran cosa. Pero si ustedes ven lo que pasa en los barrios de esta ciudad, las cañadas, las áreas que están deprimidas, las personas que mueren, las personas que se quedan sin vivienda, son mucho más que lo que ocurre en el polígono central, ¿verdad? Entonces, ahora la situación de las inundaciones es catastrófica a nivel nacional y debería de implicar reacciones respecto a la planificación a futuro, pero también actuar inmediatamente. Bueno, con relación a qué podemos esperar, que cada vez vamos a tener con más frecuencia estos eventos extremos, que no solamente se presentan aquí en la República Dominicana, sino que hemos visto tanto en los últimos años como en los últimos meses, como en los últimos días, situaciones que se han presentado en diversos países, tanto de América como de Europa, de situaciones calamitosas producto de estas lluvias torrenciales. Entonces, instar al gobierno, uno como parte también de las instituciones públicas, a que, por ejemplo, los ayuntamientos siempre le den mantenimiento a la parte del drenaje. Previo a la temporada ciclónica, siempre también alertamos para lo que tiene que ver con la poda de árboles, con la limpieza de invernales, y esos son trabajos que hay que hacerlo de manera recurrente, porque como tú señalas, no solamente en la temporada ciclónica se nos presentan estas lluvias torrenciales, sino que ya en cualquier momento, cualquier mes del año, podemos tener una situación como nos ha dejado este noviembre de 2022 y 2023, que no es un mes en el que se generan fuertes lluvias aquí en el Gran Santo Domingo, y sin embargo hemos visto estas dos situaciones que han marcado de manera extraordinaria a la población, producto de situaciones que han generado pérdida de vidas humanas. Bueno, gracias a nuestros panelistas que pues nos han dado una visión sobre un tema, señores, que lleva años, que lleva décadas, el problema del drenaje pluvial en Santo Domingo. Un problema que todos sabemos que está ahí, pero que no termina de resolverse y que nos expone cada vez más a grandes tragedias. Gracias a los panelistas y buenas noches a ustedes, público, que siempre sigue este programa. Nos vemos en una próxima entrega aquí el domingo a las 8 de la noche en BTV, Canal 32, en el programa Toda la Verdad, donde decimos verdades incómodas y hacemos los debates necesarios.